Firo Zaldívar debía estar en otro país esa noche. Su vuelo, dijeron, se adelantó. Una simple logística, le informaron. Pero tú y yo sabemos que la vida no adelanta vuelos por casualidad. A veces te empuja hacia una escena que no estabas listo para ver. El auto se detuvo frente al portón como si el mundo se detuviera con él. Los guardias no hicieron preguntas. Con Firo nadie improvisaba. Él bajó sin prisa, con esa elegancia oscura de quien no necesita correr, porque el tiempo corre por él. Ni siquiera usó el timbre. Su dedo rozó el lector, la puerta cedió, y el interior lo tragó con ese olor a cera fresca, flores blancas y algo más. Algo humano que no pertenecía a ese lugar. Sal. Sal de lágrimas. Caminó sin ruido, como si la casa fuera un tablero y él ya supiera dónde estaban todas las piezas. En el pasillo, los cuadros caros parecían observarlo con una soberbia muda. El reloj de pared marcaba cada segundo con una crueldad delicada. Y entonces lo vio. En la sala de juegos, ese rincón diseñado para que la infancia se viera bonita en fotos, había una escena que no encajaba con nada de su mundo. Julia Campos, la niñera, arrodillada frente a Tomás. No estaba cuidándolo, estaba sosteniéndolo, como se sostiene a alguien cuando se está deshaciendo por dentro. Julia tenía un pañuelo de algodón en la mano. No uno cualquiera, uno sencillo, gastado, con un bordado pequeño de girasol en una esquina, como si alguien hubiera querido dejar un pedacito de sol en medio de la rutina. Lo acercó al rostro del niño con una ternura lenta, casi temerosa, y empezó a secarle las lágrimas. Tomás, que se suponía ruidoso y valiente, estaba quieto, con la boca apretada, con los hombros tensos como si esperara un golpe del aire. Y fue ahí cuando dijo la frase: «No las limpies. Si ella las ve, será peor». ¿Te das cuenta? Un niño no habla así por casualidad. Un niño no mide consecuencias como un adulto, a menos que lo hayan obligado a aprender a la fuerza. Firo se quedó inmóvil en la sombra. No respiró. Y por primera vez en años algo le reventó por dentro sin hacer ruido. Esa sensación rara, como cuando se te parte algo en el pecho, pero tu cara no se mueve. Ella. No dijo quién. No necesitó. La palabra cayó como un vaso de vidrio rompiéndose en cámara lenta. Julia se congeló con el pañuelo a medio camino. Sus ojos buscaron la puerta como si temiera que alguien apareciera. No vio a Ciro. Firo estaba ahí, pero era experto en no existir cuando quería. Sofía estaba al fondo, sentada muy recta, alineando juguetes por tamaño con una precisión casi enferma. Ni siquiera miró a su hermano. Solo sus dedos temblaron 1 milímetro. Eso fue todo. Pero en esa casa, 1 milímetro era un grito. Dime algo. ¿Qué clase de orden convierte a una niña de 7 años en guardia de sí misma? ¿Qué clase de adulto hace que un niño ruegue que no le limpien las lágrimas? Si tú crees, como yo, que la infancia debería ser sagrada, deja un comentario con una palabra. Basta. No por el algoritmo, por principio. Porque hay historias que se cuentan para que nadie finja que no vio. Un leve crujido traicionó a Ciro, la suela mínima sobre el mármol. Julia giró y sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Tomás también volteó y en un segundo su cara cambió. Se secó solo con la manga, rápido, como si esconder la tristeza fuera parte del juego. Ciro salió a la luz con calma quirúrgica. «Volví por unos documentos», dijo, con esa voz baja que no pide permiso. No preguntó nada, no acusó, no levantó la temperatura. Y eso, créeme, era lo más peligroso. Julia bajó la mirada, apretando el pañuelo del girasol como si fuera un salvavidas. «Sí, señor», murmuró, y su serenidad tenía grietas invisibles, como quien ha visto el caos de cerca y aprendió a sonreír para sobrevivir. Firo miró a Tomás, y justo cuando el niño ajustó el puño, la manga se deslizó un poco. Un pequeño moretón, amarillo violáceo, asomó en la muñeca. No era grande, no era escandaloso, pero era suficiente para que el mundo de Ciro, ese mundo donde todo se controla, se inclinara un grado hacia el abismo.
Ciro no reaccionó. Solo guardó la imagen en algún lugar de su mente donde nada se olvida y todo se paga. Se dio media vuelta como si nada, como si realmente buscara papeles, pero por dentro ya estaba moviendo piezas. En su despacho cerró la puerta sin ruido. Tomó el teléfono, una sola llamada. «Activa revisión discreta», ordenó. «Personal, horarios, accesos. Y cada visitante que haya pisado esta casa en los últimos 30 días, lo quiero en una lista, con testigos». Del otro lado una pausa nerviosa. «¿Ocurrió algo, señor?» Ciro miró el reflejo de su propio rostro en el cristal. Perfecto, intacto y peligrosamente vacío. «Todavía no», dijo, «pero va a ocurrir». Y en ese instante, desde el pasillo, se escucharon tacones acercándose, pasos firmes, elegantes, seguros, como si la casa le perteneciera. Ciro no se movió, solo esperó, con esa paciencia fría que precede a la precisión, porque ella acababa de llegar. Los tacones se acercaban con un ritmo que no era caminar, era anunciarse, como si cada golpe contra el mármol dijera: «Yo mando aquí». Y esa casa, tan grande, tan cara, tan ordenada, de pronto pareció encogerse para hacerle pasillo. Estela Navarro apareció en el umbral del corredor como una pieza perfecta de museo. Traje claro, cabello recogido sin un pelo rebelde, perfume limpio, sonrisa calibrada. Su máscara pública era impecable, y por eso mismo daba escalofríos. Porque cuando alguien es perfecta en exceso, suele esconder algo afilado debajo. «Ciro, ¿ya volviste?», dijo con dulzura, como si lo esperara desde siempre. Sus ojos lo recorrieron, no con amor, con inventario. Él respondió con la misma calma de siempre, solo un gesto mínimo. Un sí, sin explicación. Y ahí estuvo la primera grieta. A Estela no le gustaba no tener el control del guión. Ella avanzó y su mirada se deslizó hacia la sala de juegos. Vio a Julia arrodillada, vio el pañuelo con el girasol, vio a Tomás con la manga todavía húmeda. Y fue casi imperceptible, pero yo lo vi. Esa microsonrisa fría, como quien encuentra una mancha en una camisa blanca y ya está pensando cómo exhibirla. «¡Qué escena tan tierna!», dijo con una voz tan suave que parecía azúcar. Pero sus ojos eran cuchillo. Tomás se irguió como un soldadito que no pidió ese uniforme. Sofía enderezó aún más sus juguetes, como si el orden pudiera ser un escudo. Julia se levantó despacio, guardando el pañuelo en el bolsillo de su delantal, como si escondiera una prueba. Su rostro era sereno, sí, pero el cuerpo hablaba otro idioma. Hombros tensos, dedos apretando tela, respiración medida. Ella conocía ese tipo de amenaza. No la de un golpe, la de una mirada que decide. Ciro observó todo sin pestañear. Ese era su don, estar presente sin intervenir, hasta que el momento exacto se revelara. Estela se inclinó hacia Tomás con una ternura teatral. «¿Por qué llorabas, amor?». Tomás tragó saliva. Miró a Julia, luego bajó la vista, y ahí, como un latigazo silencioso, repitió lo mismo sin decirlo. «Si hablo, será peor». «Fue nada», murmuró. «¿Te imaginas vivir así a los 7 años? Si a ti te arde, comenta protección, porque eso es lo que esos niños no estaban recibiendo». Estela endulzó la sonrisa. «Los niños exageran», dijo, mirando a Ciro como si pidiera que validara su versión del mundo. «Necesitan disciplina, estructura». La palabra disciplina cayó pesada. Julia no dijo nada, pero su mirada se endureció 1 milímetro. Dignidad pura, apretada como un puño dentro del pecho. Ciro se apartó hacia su despacho. Estela lo siguió como una sombra elegante. Adentro, el aire olía a cuero y a tinta. El silencio era más espeso. Ciro abrió un cajón como si realmente buscara documentos. Sacó una carpeta cualquiera. Mantener la farsa era parte del plan. «Me avisaron tarde del cambio de vuelo», dijo sin emoción.
Estela se acercó por detrás intentando envolverlo con control disfrazado de afecto. «Bueno, ahora estás aquí. Podemos hablar de lo de Sofía y Tomás. He estado pensando que quizá necesitan un entorno más estable». Más estable. Traducción: más obediente. Más fácil de moldear. Ciro giró apenas el rostro. ¿Más estable que esto? Estela sostuvo su sonrisa, pero sus ojos se afilaron. Más, claro, con límites, sin influencias innecesarias. Y ahí lo entendió todo. Esa frase era una puerta. Estela quería sacar a alguien, y el alguien tenía nombre y delantal. Ciro abrió el teléfono como quien revisa correos. Pero estaba activando algo más. Un acceso silencioso a registros, cámaras internas, entradas, turnos. Nada de esto era impulsivo. Era cirugía. Un mensaje vibró en su pantalla. Revisión discreta iniciada. Personal y visitantes en proceso. ¿Prioridad? Ciro respondió con una sola palabra. Niños. En la casa, la noche siguió como si nada. Y ese era el horror. Lo monstruoso siempre se esconde detrás de rutinas normales. En la cocina, Julia calentaba leche. El sonido suave del hervor era un consuelo pequeño. Tomás se sentó cerca, balanceando los pies, intentando parecer valiente. Sofía, silenciosa, acomodó 3 galletas en línea perfecta. Julia les sonrió con cansancio. «Hoy fue un día largo», murmuró, y el pañuelo del girasol asomó apenas del bolsillo como un pedacito de sol clandestino. Entonces se oyó el timbre del portón. Una visita. A esa hora. Julia se quedó quieta. Sofía levantó la cabeza de golpe. Tomás abrió los ojos, alerta. Desde el pasillo, la voz de Estela flotó como perfume. «Dejen pasar. Es alguien importante». Ciro apareció al fondo, sin prisa. Sus ojos se clavaron en la puerta principal. Y cuando el cerrojo giró, el aire cambió. Porque quien entraba no venía a saludar. Venía a empezar la guerra. La puerta principal se abrió con un suspiro metálico, como si la casa misma no quisiera dejar entrar a esa persona. El aire frío del vestíbulo se mezcló con un perfume ajeno, barato, invasivo. Y el sonido de pasos pesados rompió el equilibrio milimétrico del mármol. El hombre que cruzó el umbral no llevaba uniforme, pero tenía esa actitud de quien vive dando órdenes sin tener derecho. Camisa ajustada, mirada insolente, una carpeta en la mano como si fuera una llave maestra. Se llamaba Mauro. Ciro lo supo después, pero en ese instante lo único que importaba era a quién miró primero. No miró a Ciro, miró a Estela. Ella lo recibió con su sonrisa perfecta, la de todo está bajo control. Y le habló con una calidez ensayada. «Gracias por venir tan rápido». ¿Ves la jugada? Estela no solo quería disciplina, quería autoridad externa, un testigo comprado, una mano sucia que no fuera la suya. En la cocina, Julia sintió el cambio como se siente una tormenta antes de oír el trueno. Tomás dejó de balancear los pies. Sofía apretó los labios hasta volverlos una línea fina, de esas que dicen no llores, no reacciones, no existas. Ciro avanzó desde el pasillo con una calma que daba miedo. No había furia en su cara, solo cálculo. «¿Quién es?», preguntó, voz baja, como un cuchillo envuelto en terciopelo. Estela no parpadeó. «Un consultor, seguridad doméstica. Quiero revisar protocolos, por el bien de los niños». Los niños eran su escudo, su excusa sagrada. La peor clase de manipulación, usar inocencia como arma. Mauro levantó la carpeta. Rutina de revisión. Personal, objetos personales, accesos, permisos. Nada personal, señora. Señor. Nada personal. Dilo otra vez y escucha lo falso que suena. Julia salió de la cocina con las manos limpias, delantal prolijo, el pañuelo del girasol oculto en el bolsillo como un secreto. Su rostro no suplicaba. Ella no era de esas. Pero sus ojos pedían una sola cosa, que esto no tocara a los niños.
Estela la miró como si por fin estuviera encendiendo la luz sobre una víctima. Julia, será rápido. Si no tienes nada que ocultar, no hay problema. Y ahí está la trampa clásica: convertir la inocencia en sospecha si no se deja humillar. Tomás dio un paso hacia Julia, pero se detuvo. Miró a Estela, luego a Ciro, y se mordió la lengua como si se la hubieran entrenado. Ciro notó ese gesto, y lo guardó en su lista mental: miedo condicionado. «Empecemos», dijo Estela, y su voz sonó a campana de ceremonia. Pero esto era un juicio privado. Mauro abrió el bolso de Julia sin pedir permiso. La tela se arrugó, los objetos chocaron. Un peine sencillo, una libreta con notas de tareas escolares, un paquete de toallitas, una bolsita de té. Cosas humildes, limpias. Vida real, no decorado. Y entonces Mauro sacó algo que no encajaba. Un sobre blanco, grueso, con un sello dorado. Estela inhaló como si acabara de ganar un punto. «¿Qué es eso?» Julia frunció el ceño, auténticamente confundida. «Eso no es mío». ¿Te aprieta el pecho? A mí también. Porque el primer golpe de una persecución siempre es así. Un objeto plantado, una mentira que parece prueba. Mauro lo abrió con teatralidad. Dentro, billetes, muchos, nuevos, crujientes, como si acabaran de salir del banco. Sofía se llevó una mano a la muñeca, nerviosa, como si el cuerpo intentara calmarse solo. Tomás dio un jadeo mínimo. Julia se quedó pálida, pero firme. Estela bajó la voz, dulce veneno. «¿Robando en mi casa, Julia?» Ciro no dijo nada, solo miró el sobre, miró la forma exacta del sello, miró cómo Mauro lo sostenía, con los dedos marcando una esquina específica, como quien ya practicó esa escena. Y entonces, casi imperceptible, Ciro inclinó la cabeza. Un gesto mínimo, pero fue una orden silenciosa para alguien que no estaba allí. Porque sí, había alguien. La revisión discreta ya estaba viva. En su bolsillo, el teléfono vibró con otra notificación, muda como un latido. Cámara de pasillo activada, audio capturando, 2 nuevos testigos localizados, guardia nocturno y chofer. Ahí estaba el arma de la verdad, no un papel, no una amenaza. Testigos, personas que vieron, personas que hablan. Estela se acercó a Julia y sonrió para los niños, como si estuviera enseñándoles moral. Esto es lo que pasa cuando confías en cualquiera, pequeños. Julia respiró hondo, y en vez de llorar, hizo algo que Estela no esperaba. Miró directo a Ciro. No pidió ayuda, no se excusó. Solo le ofreció la verdad con los ojos. Yo no hice esto. Ciro sostuvo esa mirada un segundo más de lo normal. Y en ese segundo, el hombre distante desapareció un poco, y nació el cazador. «Dejen el sobre en la mesa», dijo tranquilo. «Nadie toca nada». Mauro se tensó. Estela parpadeó por primera vez molesta. Ciro sonrió apenas, sin alegría. «Y mañana haremos esto como corresponde». Estela creyó que era control, que era un trámite, pero tú y yo sabemos lo que era. Era el inicio del cerco. Y justo cuando la tensión parecía congelarse, Sofía, con voz bajita y temblorosa, soltó una frase que cortó el aire. Él vino antes, cuando tú no estabas. ¿Quién era él? Mauro se quedó inmóvil. Estela apretó la mandíbula, y Ciro, por dentro, escuchó el clic de una trampa cerrándose. Él vino antes, cuando tú no estabas. Esa frase de Sofía no cayó, se clavó. En el mármol, en la garganta, en la nuca de todos. Hasta el aire acondicionado pareció bajar el volumen, como si la casa quisiera escuchar mejor. Mauro parpadeó rápido, demasiado rápido. Estela sostuvo su sonrisa un segundo de más, y ahí se le asomó lo real. Esa tensión mínima en la comisura, como cuando se te rompe una uña y finges que no duele. Ciro se agachó apenas, a la altura de Sofía. No le habló como millonario. Le habló como alguien que por fin entendió que la infancia no se negocia. ¿Quién, Sofía? Su voz fue suave pero firme. Mírame, estás a salvo.
La niña tragó saliva. Sus ojos se movieron hacia Estela y luego bajaron, obedientes por costumbre. Y eso es lo que más asusta, cuando un niño baja la mirada antes de que alguien le ordene. «Ese señor», susurró, señalando con una uñita temblorosa a Mauro. «Vino con ella, a la tarde. Nos dijo que si hablábamos, Julia se iba». Julia se quedó inmóvil, como si le hubieran apagado el cuerpo. El pañuelo del girasol pesó en su bolsillo como un sol escondido en plena tormenta. Tomás apretó los puños. Y me agarró, soltó bajito. No lloró, pero su voz tenía esa grieta que suena a orgullo obligado. Me dijo que los valientes no lloran. ¿Te das cuenta del veneno? No es solo miedo, es manipulación vestida de coraje. Si a ti te hierve la sangre, escribe «no más», porque a veces la única forma de proteger a alguien es nombrar la injusticia en voz alta. Estela intervino, dulce y cortante. «Firo, Sofía se confunde. Los niños inventan cosas. No podemos basar decisiones en...». Firo levantó una mano, no para gritar, para cortar el aire. «Basta», dijo sin subir el tono. Y en ese «basta» no había rabia. Había un límite nuevo. Se giró hacia Julia. Sus ojos se suavizaron un grado, lo justo para que ella entendiera. «No estás sola». «Lleva a los niños arriba», ordenó. «Ahora». Julia asintió, recogió a Tomás con una caricia breve en el cabello, tomó la mano de Sofía. Pasaron junto a Estela como quien cruza una línea de hielo sin mirar abajo. En la escalera, el sonido de sus pasos fue pequeño, pero cada escalón era una decisión de supervivencia. Abajo, Firo miró a Mauro. «Deja la carpeta y el sobre», dijo. Mauro intentó sostener la postura. «Señor, es un procedimiento». «En mi casa», respondió Ciro, «los procedimientos los decido yo». Hubo un silencio que crujió. Estela apretó la mandíbula. Mauro dejó los objetos sobre la mesa como si quemaran. Firo sacó el teléfono. Un solo mensaje, sin dramatismo. «Que venga el guardia nocturno y el chofer. Ahora, en persona». Testigos presenciales. La bomba empezaba a contar. El móvil vibró de nuevo, discreto, como un corazón mecánico. Registro de accesos. Mauro ingresó a las 16:12 con autorización de Estela. Cámara de pasillo guardada. Chofer confirma. Vio a Estela entregarle un sobre antes de entrar. ¿Sientes esa presión en el pecho? Es la trampa cerrándose sin que ella lo note. Arriba, en el cuarto de los niños, la luz era cálida, pero el miedo seguía helado. Julia acomodó mantas, dejó un vaso de agua y sacó el pañuelo del girasol. Se lo puso a Tomás en la mano como si le devolviera algo que le habían robado. Permiso de ser niño. «No tienes que ser valiente para merecer amor», le susurró. Tomás respiró hondo y por primera vez soltó un hilo de verdad. «Ella mira», dijo, señalando con la barbilla hacia el monitor del pasillo. «A veces, escucha». Julia alzó la vista. Un pequeño ojo de vidrio en la pared. Un aparato discreto. Vigilancia disfrazada de seguridad. Abajo, Estela caminó hacia Ciro con esa elegancia de cuchillo limpio. «Si vas a proteger a tu empleada», dijo suave, «te vas a quemar con ella». Ciro la miró sin parpadear. Su calma era más amenazante que cualquier grito. «Vamos a ver», respondió, «con testigos». Y en ese mismo instante, el timbre volvió a sonar, 2 toques cortos, y el guardia nocturno entró con el rostro serio, como quien trae una verdad difícil. Estela sonrió, convencida de que aún ganaba. Pero tú y yo sabemos que a veces la justicia no entra corriendo, entra despacio, con zapatos limpios y una lista de nombres. El guardia nocturno entró con el gorro en la mano, como si el simple hecho de estar frente a Ciro le pesara en los huesos. El chofer llegó detrás, aún con olor a calle, gasolina, cuero, noche húmeda. 2 hombres que normalmente son invisibles y que ahora, de golpe, eran dinamita. Ciro no les ofreció asiento, no por desprecio, por precisión.
Cuando alguien está de pie, no se acomoda en la mentira. «Quiero que me digan lo que vieron», pidió, voz baja, sin adornos, fechas, horas y nombres. Estela se apoyó en el marco de una puerta, perfecta, inmóvil, como si estuviera observando un teatro donde ella ya sabía el final. Mauro tragó saliva y sostuvo la carpeta como escudo. El guardia carraspeó. «Hoy, a las 4:12», dijo mirando al suelo. «La señora Estela autorizó el ingreso del señor... de él. Dijo que era seguridad. Yo lo anoté». Firo asintió apenas. El teléfono vibró en su mano como un latido controlado. La grabación ya estaba activa. No se anunciaba, solo existía. El chofer habló después y su voz salió más firme de lo que esperaba. Antes de que entrara, en el estacionamiento, vi a la señora Estela darle un sobre, blanco, grueso, con sello dorado. Un silencio. Un segundo. 2. ¿Sientes ese frío detrás de la nuca? Es el instante exacto en que la verdad empieza a volverse irreversible. Si tú crees que la gente humilde merece ser defendida con hechos, comenta con pruebas. Porque el mal odia la luz, pero detesta aún más los registros. Estela sonrió como si nada, y ahí mostró su verdadero arte, negar con elegancia. «¡Qué imaginación!», dijo suave. «Firo, estás montando un circo. Estás cansado, llegaste alterado». Alterado. Esa palabra era gasolina lanzada con perfume. Convertir el dolor en histeria era su especialidad. Firo no mordió el anzuelo. Solo giró la cabeza hacia Mauro. «¿Viniste antes?», preguntó. Mauro intentó sostener la barbilla alta. «Fue una visita técnica. Me pidieron revisar accesos». «¿A los niños?». La pregunta cayó como un martillo envuelto en seda. Mauro parpadeó. Miró a Estela. Un microsegundo. Suficiente. Firo guardó ese detalle donde guarda sus victorias, en el lenguaje corporal de los culpables. Arriba, Julia escuchaba los ecos desde el pasillo. El cuarto de los niños estaba tibio, olía a jabón y a galletas. Pero la vigilancia, esa cámara como un ojo de vidrio, volvía cada rincón sospechoso. Sofía se acercó a Julia con pasos medidos. «Si te vas, ¿quién ordena todo?», preguntó, como si el orden fuera la única forma de no caerse. Julia se agachó y le acomodó un mechón detrás de la oreja. «El orden sirve», susurró, «pero el amor sirve más. Y el amor no se despide así nomás». Tomás apretó el pañuelo del girasol en su puño. «¿Y si ella se enoja?». La palabra ella era una sombra sin rostro. Julia tragó su propio miedo. Esa mujer había trabajado en un hospital en disturbios. Sabía lo que era el caos. Pero este caos era distinto. Aquí el arma era la vergüenza. Abajo, Firo caminó hacia la mesa y tocó el sobre con la punta de un dedo, como si fuera evidencia en una escena criminal. «Mañana», anunció, «un auditor externo revisará cámaras, accesos y movimientos bancarios relacionados con esta casa. Nadie sale ni entra sin registro. Y el personal tendrá entrevistas individuales, con testigos». Estela alzó las cejas, impecable. «¿Vas a convertir tu hogar en una comisaría?». Firo la miró con calma glacial. «No, voy a convertirlo en un lugar seguro». Y entonces Estela cambió de arma. Su voz se volvió miel oscura. «Si sigues por ahí», dijo, «yo también hablaré. Puedo hacer que esto sea público. Puedo decir que estás inestable, que esos niños no están protegidos contigo». Custodia, reputación. La palabra no la pronunció, pero la dejó colgando en el aire como un filo. El teléfono de Ciro vibró otra vez. Un mensaje nuevo, corto, letal. «Hay más. Una exempleada quiere declarar. Dice que Estela la corrigió frente a invitados». Firo no mostró nada en su cara, solo guardó el móvil. «Haz lo que quieras», le dijo a Estela, tranquilo. «Pero cuando hables, yo ya tendré a todos los que vieron». Estela sonrió como si aún ganada, y mientras se alejaba hacia el pasillo, Ciro escuchó el sonido más peligroso de todos, el clic de un mensaje enviado desde el teléfono de ella. No era una amenaza, era un movimiento.
y tú vas a querer ver a quién llamó. El clic del mensaje de Estela fue pequeño, casi educado. Pero en una casa donde todo se mide, la luz, el perfume, las palabras, ese clic sonó como un disparo con silenciador. Ciro no la siguió, no corrió, no preguntó ¿a quién llamaste? Porque eso sería regalarle poder. Él hizo lo que hacen los cazadores cuando el animal se cree libre. Se quedó quieto y escuchó. Los tacones de Estela se alejaron por el pasillo como una cuenta regresiva. Mauro, en cambio, no sabía dónde mirar. El guardia y el chofer se quedaron tiesos, entendiendo que ya no era una revisión. Era una guerra por la verdad. «Pueden irse», dijo Ciro sin dureza. «Pero si alguien les pregunta, contestan lo mismo, lo que vieron». 2 testigos salieron, 2 piezas aseguradas. La bomba de la verdad seguía armándose. Cuando la puerta se cerró, Estela volvió con una taza de té como si no hubiera pasado nada. Ese contraste, la porcelana fina y la crueldad, es lo que más enferma. «Te estás volviendo paranoico», dijo soplando el vapor. «Y eso te va a costar caro». Ciro levantó la vista. «¿Más caro que perder a mis hijos?» Estela no respondió. Sonrió. Y esa sonrisa fue una confesión. Ella ya estaba moviendo algo afuera. En el piso de arriba, Julia cerró la puerta del cuarto con cuidado. La luz nocturna dibujaba sombras suaves en las paredes, pero el ojo de la cámara en el pasillo seguía ahí, vigilante, frío. Sofía se acurrucó con rigidez. Tomás, con el pañuelo del girasol, apretó los dientes como quien protege una pequeña llama. Julia se sentó en el borde de la cama y bajó la voz hasta que casi fue respiración. «Hoy nadie se va», prometió. Y sin embargo, su mano tembló un instante. No por ella, por ellos. Entonces se escuchó algo. Pasos en la escalera. No los tacones de Estela. Pasos más pesados. De hombre. Julia se levantó de golpe, el corazón golpeándole en la garganta. Tomás se incorporó. Sofía abrió los ojos como platos, y por primera vez no intentó ordenar el miedo. La manija giró. Julia se colocó delante de los niños, como un muro humano. La puerta se abrió y era Mauro. Venía solo. Su rostro estaba más pálido, y su voz se quiso ver amable. «Solo vine a aclarar», murmuró, mirando la cámara del pasillo como si también le tuviera miedo. Julia no retrocedió. «No tiene nada que hablar con ellos». Mauro tragó saliva. «Mira, señora, si cooperas, esto se resuelve rápido. Si no, Estela puede hacer que te acusen de más cosas. Ya hay gente lista para decir que te vieron llevarte dinero antes». «¿Lo oyes? Gente lista. Testigos falsos en camino. Estela no solo quería echarla, quería quemarla. Dejarla marcada para que nunca más pudiera trabajar cerca de niños. Si tú alguna vez viste cómo destruyen a alguien con rumores, comenta «yo creo», porque creerle a la víctima a tiempo puede salvarle la vida». Julia respiró hondo y no cayó en el pánico. Su pasado duro le había enseñado algo. Cuando el mundo se vuelve caos, lo único que te sostiene es la calma disciplinada. «Salda», dijo, firme. «Ahora». Mauro dio un paso hacia la puerta, pero antes de irse soltó su veneno final. «A las 11 viene una abogada, para revisar la custodia. Ciro no sabe lo que Estela está dispuesta a hacer». Julia se quedó helada. Custodia. Esa palabra sí que mata. No con sangre, con papeles. Abajo, en el despacho, el teléfono de Ciro vibró otra vez. Un mensaje entrante de un número desconocido. «Señor Zaldívar, soy Daniela Rivas, ex empleada de la casa. Tengo pruebas y testigos. Si quiere saber lo que Estela hace cuando nadie mira, llámeme antes de que me callen». Ciro no leyó 2 veces. Solo tomó la chaqueta sin prisa. Sus ojos estaban más oscuros, más despiertos. La estrategia ya era un cuerpo entero. Subió las escaleras y encontró a Mauro saliendo del pasillo. Se cruzaron. Mauro intentó hablar, pero Ciro lo atravesó con una mirada que decía: «Ya estás en mi lista». Ciro entró al cuarto. Vio a Julia delante de los niños, como escudo. Vio el pañuelo del girasol en la mano de Tomás, apretado como un juramento.
Vio a Sofía temblando sin poder ordenar el mundo. Y por primera vez, Ciro habló con una verdad desnuda. «Esto no termina mañana», dijo, despacio. «Esto recién empieza». Y en el pasillo, como respuesta, se encendió una luz que nadie había tocado. Una luz automática, activada por movimiento. Alguien más estaba allí. La luz del pasillo se encendió sola, blanca y cruel, como si alguien hubiera arrancado una sábana para mostrar una herida. Nadie tocó el interruptor. Nadie respiró. Sofía se pegó a Julia. Tomás apretó el pañuelo del girasol hasta arrugarlo. Ciro, en cambio, no se movió. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente ya estaba corriendo por corredores invisibles. Accesos, cámaras, puntos ciegos. La casa que antes era un museo, ahora era una escena. Ciro salió del cuarto sin hacer ruido. Sus pasos no sonaban a prisa, sonaban a decisión. Julia quiso seguirlo, pero él levantó una mano, un no silencioso. «Protege a los niños». Ella obedeció, aunque el pecho le ardía. En el pasillo, el sensor de movimiento volvió a parpadear, como un ojo nervioso. Ciro avanzó hacia la escalera. Desde abajo subió un murmullo, voces, una risa breve, Estela, y otra voz, masculina, desconocida. Ciro bajó un peldaño, luego otro, y ahí lo vio. En el vestíbulo, un hombre con chaqueta oscura hablaba con Estela como si fueran viejos aliados. No era el guardia ni el chofer. Su postura era de abogado o de policía, espalda recta, mirada que evalúa, manos que no tiemblan. En la mesa una carpeta nueva, sellos, papeles. La abogada que Mauro había anunciado ya estaba allí, adelantada, como el vuelo, como si Estela estuviera obsesionada con llegar primero a la versión oficial. «Ciro», dijo Estela al verlo, y su voz se volvió seda. «Qué bien, así no perdemos tiempo». El hombre extendió la mano. «Licenciado Rivas, represento a la señora Navarro en asuntos de bienestar infantil y protección patrimonial». Pronunció protección, como quien dice encierro. Ciro no estrechó la mano, solo lo miró, y ese detalle, pequeño, cambió la temperatura de la sala. Porque en el mundo de Ciro, el saludo es una concesión. «¿A esta hora?», preguntó Ciro. Estela suspiró, fingiendo cansancio moral. No quería hacerlo así, pero los niños están alterados. Y ahora hay acusaciones de robo. Esto puede volverse peligroso. ¿Ves el truco? Eda invirtió los roles. La agresora se presenta como salvadora y la víctima como amenaza. El licenciado Rivas abrió la carpeta y deslizó una hoja hacia Ciro. Medida preventiva. Separación inmediata del personal acusado. Entrevistas a los menores con un profesional. Y si es necesario, reubicación temporal. Reubicación. Esa palabra es un secuestro con corbata. Si tú estás pensando, esto no puede estar pasando, escribe, no se toca. Porque hay límites que no se negocian. Los niños no son fichas. Ciro tomó la hoja con calma. La ley es un lenguaje que él conocía, pero también conocía el otro idioma, el de los que manipulan el sistema con sonrisa. «¿Y quién es el testigo de la acusación?», preguntó Ciro. Estela inclinó la cabeza, impecable. Mauro encontró el dinero en su bolso. Es suficiente para iniciar. Ciro miró al licenciado, luego a Estela, y soltó una frase baja, casi amable. «En esta casa todo queda registrado». El licenciado Rivas no sonrió. «Los registros se interpretan». Ciro asintió. También los testigos. En ese instante el teléfono de Ciro vibró. Un mensaje de su equipo. «Cámara pasillo. Detectó entrada de Rivas por puerta lateral. Autorización manual desde el panel de Estela. Tenemos vídeo». Otro ladrillo en el muro. Otro hilo para ahorcar la mentira. La bomba seguía contando. Arriba, Julia escuchó el eco de voces y sintió el terror antiguo del hospital en disturbios. Cuando sabes que lo peor no es el grito, sino la orden firmada. Tomás le susurró. ¿Nos van a llevar? Julia tragó saliva, sonrió por fuera. Por dentro, se rompía y se recomponía a la vez. No, dijo.
mientras yo respire, no. Sofía miró el ojo de la cámara en el pasillo. Ella mira, repitió, como si fuera una condena. Abajo, Estela dio el golpe final con su tono más dulce. Ciro, por favor, firma esto y terminamos. Mañana lo hablamos con calma. Por el bien de ellos. Ciro se acercó a la mesa, tomó la pluma y la dejó caer sin firmar. El sonido metálico de la pluma contra el mármol fue seco, definitivo. No, dijo. Estela parpadeó molesta. El licenciado apretó la mandíbula. Ciro levantó el teléfono y marcó un número, sin mirar a nadie. «Traigan a Daniela Rivas», ordenó en voz baja. «Ahora». El licenciado Rivas alzó la cabeza de golpe. Y ahí entendimos algo escalofriante. Ese apellido no era casualidad. El apellido Rivas se quedó suspendido en el aire como una nota que no termina de morir. El licenciado Rivas apretó la mandíbula. Estela mantuvo su sonrisa, pero su mano tembló apenas sobre la taza de té. Ese temblor mínimo era la primera vez que algo se le salía del control. Ciro guardó el teléfono en el bolsillo como si guardara un arma cargada. No dijo, «te atrapé». No necesitaba celebrarlo. Su estilo no era el aplauso. Era el cierre lento de una puerta, dejando a la presa del lado equivocado. «¿Conoces a Daniela Rivas?», preguntó Ciro al licenciado sin levantar el tono. El hombre acomodó su corbata, profesional hasta en el miedo. «No tengo obligación de... En mi casa», lo cortó Ciro, «todos tienen obligación de decir la verdad». Estela se rió bajito, como si todo fuera exageración. «Ciro, estás mezclando nombres. Daniela puede llamarse igual que cualquiera. No sea ridículo». Pero el licenciado no la miró. Y eso fue un error, porque Estela necesitaba espejo, y él le acababa de negar el reflejo. Arriba, Julia seguía sosteniendo el mundo con las manos. Tomás se había quedado con el pañuelo del girasol pegado al pecho, respirando sobre la tela como si buscara calor. Sofía miraba la puerta, esperando el momento en que alguien entrara a ordenarlos a la fuerza. Y entonces golpearon. No el timbre. 3 golpes secos contra la puerta lateral. Tac, tac, tac. Como un código. Ciro giró hacia el sonido. El licenciado Rivas también. Estela se enderezó, máscara apretada. El guardia abrió. Una mujer entró con un abrigo barato y una carpeta vieja apretada contra el cuerpo. Tenía el cabello recogido a la prisa, ojeras profundas, y esa mirada de quien ha pasado noches enteras decidiendo si hablar o desaparecer. Daniela Rivas. Su presencia no combinaba con el lujo, y por eso mismo era poderosa. La verdad rara vez combina con el decorado. Daniela vio a Estela y se detuvo en seco, no por miedo, por asco. Ese tipo de asco que nace cuando has sido humillada y ya no te queda nada que perder. «Señor Zaldívar», dijo tragando saliva, «usted me escribió. Yo no quería venir, pero si no hablo ahora, no hablo nunca». El licenciado Rivas dio un paso hacia ella, instintivo. Daniela retrocedió. Su carpeta crujió. «Ni se acerque», soltó Daniela con voz rota. «Usted sabe lo que hicieron». Estela alzó las cejas, dulce como veneno. «¿Quién es esta mujer? ¿Qué está haciendo aquí a estas horas?» Daniela la miró de frente. «La misma pregunta me hice yo cuando usted me llamó ignorante delante de sus invitados y me obligó a pedir disculpas. Por derramar agua. ¿Se acuerda? Yo sí. Si tú crees que la humillación es una forma de violencia, escribe dignidad. La dignidad no se negocia. Se defiende». Ciro no se metió en medio. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. En ese silencio, Estela empezó a sentirse expuesta, como una lámpara encendida sin pantalla. Daniela abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro había copias de mensajes, una foto borrosa de una cámara interna y un papel firmado. «Esto es una renuncia», dijo escupiendo la palabra. «Me hicieron firmarla cuando me acusaron de robar una pulsera, que después apareció mágicamente en el cajón de Estela. La misma jugada, la misma trampa, el mismo sobre con otra forma». Ciro miró al licenciado. «¿Vas a decir que esto también es imaginación?»
El licenciado apretó los labios. «Mi clienta, tu clienta», repitió Ciro, «no es mi dueña». Estela soltó una risa fina. «Ciro, por favor, esto es patético». Una exempleada resentida. ¿Vas a poner tu familia en manos de esto? Daniela levantó el rostro. Yo no soy esto. Soy una persona. Y no fui la única. Y entonces dijo lo que cambió el aire. Hay más testigos, un jardinero, una cocinera y un invitado de sus cenas. Alguien que la vio hacer llorar a Sofía y luego sonreír para la foto. Arriba, como si la casa hubiera escuchado su nombre, Sofía soltó un sollozo ahogado. Julia la abrazó fuerte, pero sin apretar demasiado. Abrazo de refugio, no de prisión. Abajo, Ciro sintió que algo se le encendía en el pecho. No furia, no. Responsabilidad. Culpa con forma de decisión. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de su equipo, corto y frío. Estela solicitó cita mañana 9:60 con psicóloga infantil. Sin tu autorización. Documento en correo. Copia a prensa social. Prensa. Escándalo. La amenaza ya no era solo doméstica, era pública. Ciro levantó la mirada hacia Estela, y su calma se volvió una promesa oscura. «Ahora sí», dijo despacio, «vamos a jugar en tu terreno». Y Estela, por primera vez, dejó de sonreír. La casa seguía oliendo a té y a cera, pero ahora también olía a amenaza. Esa amenaza invisible que no grita, firma, etiqueta, publica, destruye. Ciro sostuvo la mirada de Estela como si midiera la distancia exacta entre su máscara y su monstruo. «Tú elegiste hacerlo público», dijo despacio, y su voz no tembló. «Entonces lo público será tu espejo». Estela intentó recuperar la sonrisa. No le salió completa. «No sabes jugar esta partida, Ciro. Yo construyo reputaciones, y también las derrumbo». El licenciado Rivas ajustó la carpeta, listo para el golpe de papel. Daniela, en cambio, apretó la suya como quien abraza un salvavidas. Ella sabía lo que venía. El mismo mecanismo de siempre, solo que ahora apuntaba a Julia y a los niños. Ciro se giró hacia el guardia. «Cambia los códigos, puertas laterales, panel central, cámaras, todo. Nadie entra sin mi autorización». Luego miró al chofer. «Y quiero un registro escrito de cada visita desde hoy, con hora, rostro y firma». No era paranoia, era prevención, y esa diferencia salva vidas. El teléfono vibró otra vez. «Captura lista, correo a prensa social, asunto, preocupación por el bienestar infantil». Estela ya estaba sembrando el titular antes del juicio. Ciro levantó la mano, calmado, y señaló la puerta. «Señora Navarro, licenciado, esta conversación terminó, por esta noche». Estela ladeó la cabeza, perfecta. «¿Me estás echando de tu casa?» «Te estoy quitando el escenario», corrigió Ciro. «Y a ti te aterra no tener público». El licenciado Rivas abrió la boca para protestar, pero Ciro no discutía. Ciro cerraba puertas. Cuando se fueron, el silencio quedó más pesado. Daniela exhaló como si hubiera contenido el aire durante años. Ciro la condujo al despacho. Cuero, madera, luz tenue. Le ofreció agua, detalle mínimo, pero humano. «Habla», dijo, «y dime quién vio. Nombres, momentos, lugares». Daniela empezó a soltar la verdad como se suelta una cuerda que te estaba ahorcando. Fechas de cenas, invitados importantes, humillaciones frente a terceros, amenazas dichas con sonrisa, y cada nombre era una llave. «Había uno, un fotógrafo», murmuró. Estela lo llamaba para capturar familia, pero él vio cuando Sofía se escondió en el baño y ella se quedó afuera, riéndose bajito. ¿Te imaginas reírte del miedo de una niña? Si eso te revuelve el estómago, comenta justicia, no por morbo, por valores. Ciro grabó la declaración, sin dramatismo, con método. Mañana, le prometió, nadie te calla. Luego subió al cuarto de los niños. Allí el lujo desaparecía y quedaba lo real,
pijamas, peluches, respiraciones cortas. Julia estaba sentada en el suelo, espalda contra la cama, como guardiana nocturna. El pañuelo del girasol descansaba en la mano de Tomás, arrugado pero vivo. Ciro se agachó frente a Sofía. Ella lo miró con esa seriedad triste que no debería existir a los 7. ¿Nos van a separar?, preguntó sin llorar. Eso era lo peor. El miedo ya estaba domesticado. Ciro sintió un pinchazo interno, una culpa fría. No, respondió. Y si alguien lo intenta, lo va a intentar una sola vez. Tomás se acercó y le mostró algo, el puño cerrado. Dentro un papelito doblado. Una nota corta, escrita con letra elegante. Julia la tomó con cuidado y se la dio a Ciro. Era de Estela, 2 líneas, una orden disfrazada de consejo. No te encariñes, la casa no es tuya. Ciro la guardó sin decir nada. Otro ladrillo, otra prueba de intención. Porque la crueldad escrita tiene peso de sentencia. Abajo, desde el jardín, se oyó un motor detenerse. Faros barridos contra las cortinas. Un vehículo grande, profesional. No era un taxi. Ciro miró por la ventana del pasillo. Vio una camioneta blanca con un logo discreto. 2 personas bajaron con carpetas. Una tercera llevaba una cámara colgada. Y entonces, desde el teléfono de Ciro, llegó la notificación final, como un reloj que golpea medianoche. Cita adelantada. Llegaron ya. Entrevista de bienestar infantil. La guerra de Estela no iba a esperar a la mañana. Iba a tocar la puerta ahora. La puerta no sonó como timbre. Sonó como sentencia. Toc, toc, toc. 3 golpes firmes, profesionales, sin ansiedad. Los golpes de quien viene con papeles, no con dudas. Desde el pasillo, Ciro vio la camioneta blanca bajo los faros del jardín. 2 figuras con carpetas, una con cámara. La noche olía a pasto húmedo y a electricidad. La electricidad de un conflicto que ya no cabe dentro de la casa. Julia apretó la mano de Sofía. Tomás se pegó a ella con el pañuelo del girasol. Ese girasol, arrugado, seguía siendo lo único cálido en un mundo que quería volverse frío. Ciro bajó las escaleras sin prisa. Y ojo, no era calma de «no me importa». Era calma de «ya conté tus pasos antes de que los dieras». En el vestíbulo, el guardia esperó órdenes. «No abran», dijo Ciro. El guardia tragó saliva. «Pero, señor, dicen que vienen con orden». «Que la muestren a la cámara», respondió Ciro. «Desde afuera». Ahí estaba la estrategia. Obligar a la verdad a pararse bajo la luz, sin permitir teatro dentro. Ciro tocó el panel y activó el intercomunicador. La voz de una mujer salió, formal, casi automática. «Buenas noches, somos del equipo de evaluación de bienestar infantil. Tenemos autorización para entrevistar a los menores». Ciro miró la cámara interior que apuntaba al jardín. «¿Autorización de quién?» Hubo una pausa. Esa pausa fue un pequeño derrumbe. Luego, de la señora Estela Navarro. Ciro soltó un suspiro mínimo, no de cansancio, de confirmación. «Entonces no tienen autorización». La mujer intentó mantener tono neutro. «Señor Zaldívar, es un procedimiento preventivo. Si no coopera, quedará registrado como obstrucción». ¿Ves cómo funciona? Que amenazan con la apariencia de registro, con la idea de que la reputación vale más que la seguridad. Estela sabía exactamente qué botón tocar, el miedo al escándalo. Ciro, en cambio, tocó otro botón, uno silencioso. En su teléfono envió un audio grabado con Daniela, sellado con hora. Luego adjuntó registros de accesos, cámara del pasillo y la nota de Estela. «No te encariñes, la casa no es tuya». Todo con fecha, todo con testigos, todo listo para explotar cuando él lo decidiera. Y mientras tanto, habló por el intercomunicador como si estuviera negociando con alguien que no entiende el peso de un padre despierto. «Si quieren entrar, tráiganme una orden judicial firmada, con hora, con nombre, y se la muestran al lente. Si no, se van». La cámara exterior captó un intercambio rápido. Uno de los hombres miró su teléfono. La mujer frunció el ceño.
La tercera persona, la de la cámara, levantó el aparato un poco más, buscando ángulo, buscando drama. Ciro miró ese lente y entendió la jugada final de Estela. No solo evaluación. Era contenido, imagen, titular. Si tú detestas cuando usan a los niños para hacer espectáculo, escribe «no son show». Porque hay cosas sagradas que no se monetizan. Arriba, Julia escuchó el murmullo y sintió un impulso antiguo. Salir, explicarse, demostrar que es buena. Pero la vida le había enseñado otra verdad. Cuando el sistema quiere aplastarte, explicar no basta. Hay que documentar. Tomás susurró: «Van a entrar». Julia se arrodilló frente a él y le alisó el pañuelo del girasol con dedos lentos. «No sin pasar por tu papá», dijo. «Y tu papá hoy está despierto». Sofía, con esa voz bajita, preguntó lo imposible: ¿por qué ella nos odia? Julia no mintió, no maquilló. Solo dijo: porque ustedes son lo único que no puede controlar si están unidos. Abajo, el licenciado Rivas reapareció en el jardín, salido de la sombra como un truco barato. Su presencia lo dijo todo. Esto era una emboscada coordinada. Estela no había perdido el tiempo. Había armado un escenario completo. El licenciado se acercó a la cámara exterior y mostró un papel. La lente hizo zoom, un sello, un membrete y una frase que heló la sangre. Autorización de entrevista inmediata, por sospecha de maltrato emocional. Maltrato emocional. La acusación perfecta, invisible, interpretable, moldeable. Ciro apretó la mandíbula, apenas. Luego giró el teléfono hacia su propio equipo y escribió: «Ahora, necesito al juez de guardia. Y quiero a la psicóloga infantil que Estela intentó usar, bajo juramento». La mujer del equipo afuera sonrió con profesionalismo vacío. «Señor, abra la puerta». Y en ese instante, desde arriba, se oyó un golpe fuerte. Algo cayó en el cuarto de los niños. Un objeto, un accidente o un susto. Ciro alzó la cabeza de golpe, porque si Estela había logrado asustarlos justo antes de la entrevista, entonces la historia que iban a grabar ya estaba siendo fabricada. El golpe de arriba no fue fuerte por el ruido, fue fuerte por el significado. En una noche donde todo estaba siendo registrado, hasta un objeto cayendo podía convertirse en munición. Ciro levantó la cabeza y por un segundo, solo por un segundo, se le endurecieron los ojos. No con pánico, con instinto. Como si su cuerpo recordara, por fin, que ser padre es correr sin correr. Llegar antes del daño. Subió las escaleras con pasos medidos pero rápidos. El mármol, frío, devolvía cada sonido como una denuncia. Julia ya estaba de pie, con Sofía pegada al costado y Tomás aferrado al pañuelo del girasol. En el suelo había un cajón de juguetes volcado. Piezas de madera, fichas, un rompecabezas. Nada mortal. Pero el susto sí. Sofía respiraba corto, y eso en ella era un terremoto. Tomás tenía la mandíbula apretada, como si quisiera ser valiente, aunque se estuviera rompiendo. «¿Qué pasó?», preguntó Ciro bajando la voz. Su tono no era interrogatorio, era refugio. Julia miró hacia la esquina del techo, donde el ojo de la cámara del pasillo no alcanzaba. «Se cayó solo», dijo, y luego, más bajo, «o alguien lo hizo caer». Tomás señaló con el dedo tembloroso una cuerdita casi invisible, escondida detrás del mueble. Una línea fina, tensa, como hilo de pescar. Un truco sencillo, barato, eficaz. ¿Ves el nivel de crueldad? No necesitan pegar para lastimar, solo necesitan asustar y grabar el resultado. Ciro se agachó, tomó el hilo entre dos dedos y lo cortó con calma quirúrgica. Lo guardó en el bolsillo como si fuera oro, porque lo era, prueba física de manipulación. Luego miró a Sofía. «Mírame», le dijo. «¿Alguien entró aquí?». La niña dudó. Ese silencio suyo siempre escondía una guerra. Y al final habló. «No entró, pero ella dijo que iba a pasar». «¿Ella?». La palabra volvió como fantasma. Sofía apretó los labios. «Estela»,
Antes, cuando tú estabas abajo, miró la puerta y dijo: «En un rato vienen y van a ver lo nerviosos que están». Julia cerró los ojos un instante, como si la culpa le mordiera. Pero Ciro no culpó. Ciro entendió. Si tú estás pensando, esto es una trampa perfecta, comenta, lo vi. Porque cuando nombras la trampa empieza a perder poder. Ciro sacó el teléfono y activó audio, no para exponer a los niños, para protegerlos con su propia voz, sin cortes, sin edición ajena. «Sofía», dijo suave, «di solo lo que es verdad. Nadie te va a castigar por decir la verdad». Sofía tragó saliva y asintió, pequeña, valiente a su manera. La valentía de quien odia las sorpresas, pero igual habla. Abajo el intercomunicador volvió a sonar. La mujer de afuera ya no sonaba neutral, sonaba impaciente. «Señor Saldívar, si no abre, procederemos a informar resistencia». Ciro inhaló, se puso de pie y miró a Julia. «No van a entrar arriba», dijo, «ni hoy ni nunca». Bajó otra vez. Cada escalón era una decisión. Entre el escándalo y la seguridad, él ya había elegido. En el vestíbulo tomó el control del sistema de cámaras y activó grabación completa. Jardín, entrada, pasillos. Y ordenó al guardia que todo lo que se diga afuera quede registrado y que el licenciado no se acerque a los niños. Luego habló por el intercomunicador con una calma que dolía. «Voy a permitir una entrevista solo con condiciones, aquí, en el vestíbulo, con mi abogado en línea, con mi propia psicóloga infantil presente, y con ustedes identificándose frente a la cámara. Si no aceptan, no pasan». Afuera hubo un murmullo. La cámara captó cómo la persona con la cámara levantaba el aparato, buscando el ángulo del padre que se niega. Y entonces, como si el guión ya estuviera escrito, una voz conocida atravesó la noche desde el jardín. «Estela». «Ciro, no hagas esto más feo. Abre. Que todos vean que no tienes nada que ocultar». Que todos vean. Ahí estaba su Dios verdadero, la exposición. El teléfono de Ciro vibró con una llamada entrante. Número privado. Atendió. Y la voz al otro lado fue fría, oficial. «Juez de guardia, señor Saldívar, me informan una diligencia urgente en su domicilio». Ciro miró la puerta, miró las cámaras, miró la escalera que llevaba a sus hijos, y el juez añadió, en un tono que no prometía nada bueno: «Si hay menores involucrados, cada segundo cuenta. ¿Me entiende?» Si hay menores involucrados, cada segundo cuenta. ¿Me entiende? La voz del juez era fría, pero no era maldad. Era sistema. Y el sistema, cuando se equivoca, aplasta sin sentir. Ciro lo sabía. Por eso no discutió con orgullo. Discutió con evidencia. «Le entiendo», respondió tranquilo. «Por eso estoy grabando todo. Y por eso no abro sin garantías. Hay un intento de manipulación emocional documentado. Tengo registros de accesos, vídeo y testigos presenciales». Afuera, Estela seguía actuando para la cámara como si ya fuera un documental. Su silueta perfecta se recortaba contra los faros, elegante, doliente. «Solo quiero que estén bien», decía, como si el amor pudiera sonar a amenaza. Ciro miró el monitor y vio al licenciado Rivas hablando con la evaluadora, señalando la puerta como si la casa fuera un enemigo. Vio el lente buscando lágrimas, buscando gritos, buscando un niño temblando para convertirlo en titular. Ciro bajó la voz al teléfono. «Señoría, voy a permitir entrevista en vestíbulo, con mis condiciones, presencia de mi abogado por videollamada y una psicóloga infantil de confianza. Y todo queda registrado en mis cámaras. Si no aceptan, no entran». Hubo un silencio al otro lado. El juez exhaló. «Envíeme ahora mismo lo que dice tener». Ciro ya lo tenía preparado. Un paquete digital con hora, sellos, registros. Lo envió en segundos. La autorización lateral de Estela, el vídeo del ingreso de Rivas, el mensaje a prensa, la declaración grabada de Daniela y, lo más pequeño pero más siniestro, la cuerdita del truco, fotografiada en el suelo junto al cajón volcado. Arriba, Julia abrazó a Sofía y Tomás con esa calma que no es ausencia de miedo, sino disciplina contra el miedo. «Respiren conmigo», susurró. 1, 2. El pañuelo del girasol descansaba en la mano de Tomás,
como un sol arrugado negándose a apagarse. Si tú alguna vez sostuviste a alguien así, comenta aquí. No es una palabra, es un lugar. El lugar donde la gente buena se queda cuando la noche aprieta. Abajo el intercomunicador sonó otra vez. La evaluadora cambió el tono. Aceptamos entrevista en vestíbulo, sin contacto físico y con registro, si usted insiste. Ciro no insistía. Ciro controlaba el terreno. 1 por 1, dijo. Primero identificación frente a mi cámara. La puerta se abrió solo lo suficiente para la seguridad. Un hilo de aire frío entró como cuchillo. La evaluadora mostró credencial al lente. Luego el hombre de la carpeta. Luego la persona de la cámara. Sí, también. Ciro guardó rostros, nombres, horas. Un archivo vivo. Y entonces, como un golpe bajo, Estela se adelantó con su sonrisa perfecta. Estoy aquí como figura de apoyo. Ciro la miró. No. La palabra fue simple, pero partió algo. Estela se inclinó hacia él, bajando la voz para que la cámara no la captara. O eso creyó. Si me humillas aquí, susurró, haré que Julia se vaya esposada. Ciro no reaccionó. Solo dejó que la cámara interna del vestíbulo registrara su cara, su proximidad, su intención. Porque la amenaza dicha cerca siempre deja huella. Se ve en los ojos. La entrevista comenzó en el vestíbulo. Las luces blancas hicieron que todo se viera más duro. Sofía bajó con Julia a un lado, y Tomás con el pañuelo escondido en el puño. Ciro se colocó detrás, sin tocar, pero presente como muro. La evaluadora habló con tono amable, preguntas suaves, pero el lente grababa cada temblor. Sofía respondió poco. Tomás respondió con chispazos, intentando ser valiente, evitando llorar. ¿Alguien los asusta en casa?, preguntó la evaluadora. Sofía miró a Ciro, luego a Julia, y su voz salió finita. Nos dicen que, si hablamos, se llevan a Julia. La evaluadora frunció el ceño. El hombre de la carpeta anotó rápido. La cámara se acercó. Ciro respiró hondo, no para calmarse, para no intervenir, porque sabía que el testimonio debía ser puro, sin empuje. Entonces Tomás alzó la mano como si fuera clase, y dijo con una valentía torpe y hermosa, «Y nos dicen que los valientes no lloran, pero yo lloré igual». Sus ojos se llenaron, y el pañuelo del girasol apareció, apretado, temblando. Julia quiso limpiarle las lágrimas por reflejo, y se detuvo, porque recordó la frase de aquella primera noche, «No las limpies». Y en el silencio, el lente capturó el brillo exacto de una lágrima infantil, justo antes de que Estela, desde la puerta, sonriera como si la lágrima fuera su trofeo. La sonrisa de Estela desde la puerta fue pequeña, pero fue suficiente para enfermar el aire. No sonreía por ternura. Sonreía porque una lágrima infantil frente a una cámara era material, era herramienta, era fuego. La evaluadora miró a Tomás con atención nueva. El hombre de la carpeta anotó más despacio, como si por fin entendiera que lo que estaba escribiendo era vida real, no trámite. Ciro no dijo nada, pero su garganta se tensó, porque ahí estaba el pecado más grande de su mundo. Él había construido una fortaleza, y la había dejado abierta por dentro. Julia sostuvo sus manos detrás del delantal para no tocar la lágrima de Tomás. Le dolía. A cualquiera le dolería. Pero recordó la frase de la primera noche, la frase que había partido a Ciro. No las limpies. Si ella las ve, será peor. Y ahora ella, estaba ahí, alimentándose de esa lágrima como un vampiro elegante. La evaluadora preguntó con voz suave. ¿Quién les dice eso? Sofía abrió la boca y la cerró. Ese control suyo se convirtió en cárcel. Miró a Estela, miró a Ciro, y el cuerpo decidió antes que la palabra. Se escondió un poco detrás de Julia, como si Julia fuera pared. Estela dio un paso adentro, con su máscara de apoyo. Los niños están confusos, dijo, dulce. Han estado muy apegados a Julia, y eso también puede ser problemático. ¿Te das cuenta del descaro? Convertir el amor en problema,
como si el cariño fuera un síntoma, no una cura. Ciro giró apenas la cabeza hacia la cámara interior del vestíbulo. La luz roja de grabación seguía encendida. Perfecto. Que el veneno quedara registrado. «Estela», dijo él bajito, «no hables por ellos». Ella lo miró, y por primera vez su elegancia se tensó. «Solo quiero ayudar». Ciro sostuvo el silencio un segundo. «Tú no ayudas. Tú controlas». La evaluadora intentó recuperar neutralidad. «Señor Saldívar, por favor». Ciro levantó una mano, no para interrumpirla, sino para marcar un límite claro. «Sigan con sus preguntas, pero Estela no participa». Estela sonrió a la cámara exterior como si fuera víctima. Se acomodó el cabello, perfecta, y murmuró lo suficiente para que el lente lo captara. «Me duele ver esto». Y ahí entendí algo contigo. Estela no necesitaba ganar en privado si podía ganar en percepción pública. Su arma favorita era la vergüenza, la luz, el juicio social. Quemarte a plena vista para que tú mismo pidas perdón por existir. Si tú odias ese tipo de crueldad, comenta «luz para la verdad». Porque la luz también puede salvar cuando ilumina al culpable. El hombre de la carpeta pidió: «¿Podemos hablar con los niños sin la niñera presente?» Julia se tensó. Sofía se aferró a su manga. Tomás apretó el pañuelo con fuerza. Ciro respondió sin levantar la voz: «No, Julia se queda». Estela soltó una risa mínima. «¿Ves? Dependencia. Esto es exactamente lo que digo». Ciro ni la miró. Miró al profesional. «Si creen que Julia manipula, entrevisten conmigo y con cámaras. Todo queda». El profesional dudó. La evaluadora tragó saliva. Porque ya no era un padre obstruyendo. Era un padre que pedía transparencia. Entonces, desde afuera, se oyó un sonido nuevo. Un teléfono vibrando en altavoz. Y una voz masculina impaciente, filtrada por la puerta entreabierta. «Estela, ya está listo el comunicado. ¿Lo publicamos?» «Comunicado. Ya, listo, a medianoche». Estela giró la cabeza con rapidez. Y ese movimiento la delató. No era sorpresa, era coordinación. Ciro miró a la cámara interior y luego a la evaluadora. «¿Escuchó eso?», preguntó con calma brutal. «Esta intervención tiene campaña». La evaluadora frunció el ceño. El hombre de la carpeta dejó de escribir un instante. Un mini turno silencioso. Por primera vez, dudaron de Estela. Pero Estela reaccionó rápido. Se acercó al licenciado Rivas, fuera del foco, y susurró algo al oído. Él asintió, serio, y sacó su teléfono. Ciro recibió en el suyo una notificación inmediata. Solicitud urgente de medida cautelar. Separación temporal del personal doméstico por riesgo. La jugada era clara. Si no podían llevarse a los niños, se llevarían a Julia. Cortar el vínculo. Dejar a los pequeños solos con el hielo. Arriba, Julia sintió que el piso se volvía arena. Tomás la miró con pánico silencioso. Sofía respiró rápido, buscando control donde no lo había. Ciro levantó el teléfono y llamó, sin mirar a Estela. «Traigan al fotógrafo, al que venía a las cenas, y al jardinero, hoy. Quiero testigos en vivo». Estela abrió los ojos apenas, como si por fin entendiera que su juego de luces estaba por encenderle la cara. Y entonces el guardia se acercó corriendo, susurrando al oído de Ciro. «Señor, hay alguien en la reja. Dice que trae una orden y que viene con policía». «Hay alguien en la reja. Dice que trae una orden y que viene con policía». Esa frase del guardia fue como un cubo de agua helada en la nuca. Porque cuando entra la palabra policía, la historia deja de ser doméstica. Se vuelve pública, irreversible, peligrosa. Ciro no se alteró. Solo cambió de velocidad interna, como un reloj que pasa de marcar horas a marcar segundos. «Que no crucen», ordenó. «Y que todo quede grabado». La cámara del jardín mostró 2 patrullas detenidas afuera. Luz azul reflejada en el césped como un mar frío rompiendo contra la casa. Un hombre con carpeta se acercó a la reja y un agente detrás, postura neutral. Pero esa neutralidad puede ser cuchillo. Estela se acomodó el cuello del traje, impecable,
Su máscara volvió a funcionar. ¡Qué alivio! Ahora sí habrá orden. ¿Oyes la perversión? Para ella, orden era expulsar a Julia con vergüenza delante de todos. Era convertir una lágrima en prueba y un abrazo en sospecha. La evaluadora miró hacia la ventana, incómoda. El hombre de la carpeta tragó saliva. Ellos habían venido creyendo que eran profesionales y estaban a punto de convertirse en extras de una emboscada. Ciro se acercó al panel, abrió el canal de audio exterior y habló con calma absoluta. «Buenas noches, identifíquese y muestre el documento a la cámara». El hombre levantó la hoja pegándola al lente como si la tinta fuera autoridad pura. Notificación de medida provisional. Separación inmediata de la empleada doméstica mientras se investiga posible maltrato emocional y robo. Robo. Otra vez. Siempre la misma palabra, porque es fácil de creer cuando la víctima es humilde. Julia, al oírlo desde el vestíbulo, sintió un vacío en el estómago. Sofía se aferró a su manga. Tomás apretó el pañuelo del girasol como si pudiera sostener el mundo con esa tela. Si tú alguna vez sentiste que el sistema te mira distinto por tu uniforme, comenta, no es justo. Porque no lo es. Y fingir que lo es, solo alimenta a los Estela del mundo. Ciro pidió, ¿quién solicitó esto? El hombre dudó una fracción. La señora Estela Navarro. Estela alzó la barbilla, triunfante, y miró a Ciro como diciendo, te gané por trámite. Ciro no le devolvió la mirada, miró a la gente. Oficial, dijo, le ruego que escuche algo antes de actuar. Tengo evidencia de manipulación, tengo testigos presenciales. Y tengo registro de que este procedimiento se está usando para fabricar un escenario mediático. El agente mantuvo la cara neutra, pero sus ojos se movieron hacia la persona con cámara afuera. Ahí está. La cámara externa era el detalle que olía mal. Porque la policía no necesita un lente de contenido. Ciro envió al instante desde su teléfono el paquete al correo oficial del juzgado y también a un contacto del propio agente, número que el guardia le proporcionó porque en esas casas todos se conocen por necesidad. Revíselo, pidió Ciro. 5 minutos. Estela soltó una risa baja. ¿5 minutos? Ciro, esto no es tu empresa. Y entonces Ciro, sin levantar la voz, hizo algo que la desarmó. Llamó al juez de guardia en altavoz. Señoría, dijo, hay presencia policial en mi reja con una notificación. Estoy solicitando verificación inmediata. Tengo evidencia enviada. Y estoy grabando. El silencio al otro lado duró un segundo eterno. Luego el juez respondió más serio. Oficial, detenga cualquier intervención hasta confirmar. Señor Zaldívar, mantenga a los menores dentro y en calma. La palabra del juez en altavoz fue como un freno de emergencia. Estela parpadeó. La evaluadora tragó saliva. El hombre de la carpeta bajó la hoja un poco. Mini turno. La autoridad ya no era Estela, era la evidencia. Pero Estela no se rendía. Su voz se volvió miel oscura. Ciro, mira cómo haces sufrir a tus hijos. Todo por una empleada. Tomás, que había estado callado, soltó algo que rompió el pecho. Ella no es una empleada, es la que nos tapa cuando tenemos miedo. Julia quiso abrazarlo, pero se contuvo por la cámara. Ese autocontrol era otra forma de violencia, obligar a un niño a medir su cariño. Ciro se giró hacia Estela, por fin mirándola de frente. Tú querías que ellos lloraran para la cámara, dijo suave. Y lo lograste. Estela sostuvo la mirada, pero sus ojos se endurecieron. Los finales los escriben los que controlan la narrativa. Ciro respondió sin emoción. Los finales los escriben los testigos. En ese instante, un auto se detuvo frente a la casa, sin luces. Del interior bajó un hombre con mochila de cámara colgada al cuello. Y detrás, una figura más. Alguien con uniforme de jardinería, nervioso. Los testigos estaban llegando. Y Estela, por primera vez, dio un paso atrás. El hombre de la mochila de cámara entró al vestíbulo con pasos cuidadosos, como si supiera que caminaba sobre vidrio. El jardinero lo seguía con la gorra entre las manos
mirando al suelo, temiendo que la verdad también pudiera castigarlo. Estela los vio, y se le tensó la cara por primera vez, apenas 1 milímetro. Ese milímetro era oro, era miedo filtrándose por la máscara. Ciro los recibió sin teatralidad. «Gracias por venir», dijo, y luego mirando a todos, evaluadora, hombre de carpeta, guardia, cámaras, marcó el terreno. «Esto se declara una vez, con registro, con testigos, sin manipulación». El fotógrafo, porque eso era, aunque Estela lo llamara amigo, tragó saliva. «Yo no quería meterme», murmuró. Ciro no lo presionó. Solo lo miró con esa paciencia fría que obliga al otro a elegir entre ser cobarde o ser humano. «¿Viste algo?», preguntó. El fotógrafo bajó la mirada. Luego levantó la cabeza y su voz salió con vergüenza. Vi a la señora Estela humillar a personal, varias veces, y, una vez, vi a Sofía llorando en el baño. Yo estaba en el pasillo para una foto. Estela estaba afuera, diciéndole que dejara de hacer drama. Luego salió sonriendo y me pidió que tomara una foto familiar. Sofía, al escuchar desde el borde de la escalera, se encogió. Julia le puso una mano en el hombro sin apretar, como diciendo, «Te creo». Tomás apretó el pañuelo del girasol y por primera vez lo levantó como bandera pequeña. Si tú estás pensando, «por fin alguien habla», comenta, «habla», porque la verdad necesita boca, no solo pruebas. Estela soltó una risa cortita. ¡Qué conveniente! Un fotógrafo buscando protagonismo. Ciro, esto es ridículo. Pero el jardinero dio un paso adelante. Sus manos temblaban. Yo vi lo del sobre, dijo mirando al suelo. Vi a la señora darle el sobre a Mauro, en el estacionamiento, y escuché cuando le dijo que parezca que ella lo tenía desde antes. La evaluadora se quedó quieta. El hombre de la carpeta dejó de escribir. Ese mini turno otra vez. La maquinaria empezaba a dudar. Estela abrió la boca, pero Ciro habló primero. «Gracias». Y esa palabra, tan simple, fue un golpe al corazón del plan de Estela. Porque Estela contaba con el silencio comprado, no con el agradecimiento. El teléfono de Ciro vibró. Un mensaje del juez. «No hay orden judicial válida para retirar a la empleada esta noche. Suspendan intervención. Informe por la mañana». Ciro no celebró. Solo mostró el mensaje al oficial en la reja a través de la cámara. El oficial asintió y se retiró un paso, ya sin urgencia. La camioneta de Bienestar se quedó inmóvil, como un animal al que le quitaron la correa. Estela apretó la taza de té con fuerza, y entonces cambió de táctica. Se volvió blanda, víctima. «¿Ves lo que haces?», dijo con ojos brillantes que parecían lágrimas. «Estás creando un circo, delante de los niños». Ciro la miró con calma implacable. «El circo lo trajiste tú, yo traje luces». La evaluadora carraspeó, profesional. «Señor Saldívar, con estos testimonios debemos reportar una posible manipulación de los menores». Estela abrió los ojos. «¿Manipulación?», repitió, como si la palabra la ofendiera. Ciro se inclinó hacia la mesa, apoyó la palma y habló despacio. «Quiero que quede asentado algo. Los niños dijeron que se les amenazó con quitarles a Julia si hablaban. Y ahora hay testigos de una estrategia para plantar dinero. Eso no es crianza. Eso es coerción». El hombre de la carpeta tragó saliva. «Necesitaremos entrevistas formales. Mañana». «Mañana», repitió Estela, y sonrió por dentro. Mañana era tiempo para preparar, para limpiar, para llamar, para girar narrativa. Ciro lo supo. Por eso su siguiente movimiento fue silencioso y letal. «También mañana», dijo, «habrá una ceremonia». Todos lo miraron. La palabra sonó extraña, brillante en medio del caos. Ciro continuó, sin emoción. «Gala benéfica de mi fundación. Prensa, invitados, arquitectos, donantes. Y Estela estará allí como siempre. Perfecta, sonriendo». Estela se relajó un poco, creyendo que era un regreso a su terreno, el público.
Pero Ciro añadió mirándola fijo. Y allí, con todos mirando, vamos a poner la verdad en el centro. Estela parpadeó, no por miedo, por cálculo, porque entendió que el escenario que ella amaba podía convertirse en su hoguera. Y en ese mismo instante, el teléfono de Estela vibró. Ella lo miró y empalideció apenas. En la pantalla se leía: comunicado publicado. Comunicado publicado. La pantalla iluminó el rostro de Estela desde abajo, como una linterna de terror. Por un instante, su perfección se resquebrajó. La boca se le secó. Los dedos apretaron el teléfono demasiado fuerte. Luego, como buena depredadora, recuperó la máscara y levantó la barbilla. «Perfecto», dijo, como si no le importara. «Ahora sí, Ciro. Ahora sí la gente sabrá». ¿Sabrá qué? Ahí está el truco. No importaba la verdad, importaba la primera versión. Porque la primera versión se queda pegada como humo en la ropa. Ciro sacó su propio teléfono. No se movió rápido, no se alteró, solo leyó. Y su silencio, te lo juro, era más amenazante que un grito. La evaluadora también miró el suyo. El hombre de la carpeta frunció el ceño. El fotógrafo bajó la cabeza. Todos viendo el mismo incendio en pantallas distintas. El comunicado hablaba de preocupación, de apego inapropiado, de posible sustracción. Palabras limpias para describir una mentira sucia. Y al final una frase cuidadosamente sembrada. Se solicita intervención para proteger a los menores. Los menores, siempre ellos, siempre usados como escudo. Julia sintió cómo le subía la sangre a la cara, no por vergüenza, por impotencia. Ella había buscado una vida simple, rutina segura, risas, paz. Y ahora el mundo la señalaba sin conocerla. Sofía, que odiaba las sorpresas, miró la pantalla del teléfono de Julia de reojo y se encogió. Tomás apretó el pañuelo del girasol contra el pecho, como si esa tela pudiera taparle el corazón para que no se le saliera. Si tú estás pensando, esto es injusto, comenta, yo no compro. Porque la mentira se alimenta de espectadores pasivos. Ciro levantó la mirada hacia Estela. ¿Vas a usar la prensa contra tus propios niños?, preguntó, suave. Estela sonrió, y esa sonrisa ya no fue máscara, fue confesión. Los niños necesitan orden, y el orden a veces exige sacrificios. Ciro asintió lentamente. Entonces sacrificaremos tu máscara. Se giró hacia la evaluadora. Usted escuchó testigos, vio manipulación. Ahora vio el comunicado. ¿Puede afirmar que esto es imparcial? La evaluadora tragó saliva. No puedo. Y debo reportar interferencia. El hombre de la carpeta se acomodó la corbata. Esto cambia el informe. Mini turno. El sistema, por fin, empezó a inclinarse. Pero Estela no se quedaría quieta. Se acercó a Julia lo justo para que la cámara interna captara el gesto. Su voz fue un susurro venenoso. Mañana, en la gala, sonríe, porque si no sonríes, parecerás culpable. Julia sostuvo su mirada con dignidad. No se achicó. Y aún así, esa frase la golpeó por dentro. Porque era verdad. El mundo exige a los humildes una perfección que nunca le pide a los ricos. Ciro lo vio, y su decisión se endureció. Esa misma madrugada, mientras la casa intentaba volver a respirar, Ciro puso en marcha lo irreversible. Llamó a su jefe de seguridad digital, a un auditor y a su abogado de confianza. 3 llamadas, 3 piezas. Quiero un dossier completo para mañana, dijo. Cronología con horas, vídeos, registros de accesos, testimonios firmados y copias en 3 lugares. Si desaparece uno, sobreviven 2. La verdad como bomba, con múltiples detonadores. Daniela se quedó hasta tarde firmando declaración. El jardinero también. El fotógrafo aceptó entregar archivos de sus cenas, con metadatos. Cada firma era un ladrillo, cada archivo un clavo en la narrativa de Estela. Arriba, Julia acostó a los niños.
Sofía tardó en dormirse. Se quedó mirando la puerta, como si esperara que el orden entrara a llevársela. Tomás, antes de cerrar los ojos, le puso el pañuelo del girasol en la mano a Julia. «Para que no te vayas», susurró. Julia apretó la tela, y por un segundo sus ojos brillaron. No de miedo, de amor. Ese amor que Estela quería llamar apego inapropiado, porque no podía controlarlo. Afuera, la noche se iba retirando, pero la guerra no. El comunicado ya estaba circulando. Comentarios, rumores, pantallas. La reputación de Julia pendía de un hilo social. Y por primera vez, Ciro sintió algo que no era control. Urgencia moral. Porque mañana, en esa ceremonia, no solo se jugaría la imagen de Estela, se jugaría el derecho de esos niños a llorar sin ser castigados. Y justo antes de amanecer, llegó el último golpe, un mensaje anónimo al teléfono de Julia. «Si apareces en la gala, te vas a arrepentir». El mensaje anónimo en el teléfono de Julia no gritaba, susurraba. Y los susurros, cuando vienen con amenaza, se te meten debajo de la piel. «Si apareces en la gala, te vas a arrepentir». Julia lo leyó con el pulgar temblando. No hizo drama, no lloró. Solo sintió ese viejo frío del hospital en disturbios, el presentimiento de que algo malo se organiza mientras la gente normal duerme. Ciro lo vio en su cara, esa microexpresión que ella intentó esconder, la mandíbula apretada, los ojos fijos, la respiración más corta. «Dámelo», pidió él, sin dureza. Julia le entregó el teléfono con el mensaje abierto. El pañuelo del girasol asomaba de su bolsillo como una pequeña luz que se niega a apagarse. Ciro leyó, y en sus ojos pasó algo raro. No furia, no. Algo más peligroso. Una decisión sin retorno. «Hoy vas a ir», dijo calmado. «Y vas a ir segura». Julia quiso negar. «Señor, yo no...» «Julia», la interrumpió, usando su nombre como quien reconoce por fin a una persona. «No te van a borrar con miedo». Esa frase, aunque breve, era un giro moral. Ciro ya no defendía orden, defendía dignidad. Arriba, Sofía escuchó desde el pasillo. Se acercó despacito, como si temiera romper el momento. «¿Te van a hacer daño?», preguntó bajito. Julia se agachó y le alisó el cabello. «No si estamos juntos», respondió. Y al decir juntos, no hablaba de fuerza, hablaba de verdad. Tomás apareció con el pañuelo del girasol en la mano, arrugado como siempre. Lo extendió hacia Ciro. «Para que lo veas», dijo, «para que no se te olvide». Ciro lo miró, y por primera vez su rostro dejó de ser solo piedra. Hubo un parpadeo lento, un sí silencioso. Tomó el pañuelo, lo guardó en su bolsillo interno como quien guarda un juramento. «Si tú crees que la bondad merece protección real, comenta con ellos. Porque esta historia no es sobre dinero, es sobre qué haces cuando por fin ves el daño». La mañana avanzó como una cuerda tensándose. En el despacho, Ciro revisó el dossier. Una cronología precisa, minuto a minuto. Videos con hora. Accesos firmados, testimonios notarizados, copias en la nube y en un dispositivo físico sellado. La verdad preparada como bomba, pero con seguro. Todavía. Y a la vez Ciro armó otra cosa, un plan de protección. Seguridad privada para la gala, discreta. Un vehículo para Julia con chofer diferente. 2 rutas alternativas. Una sala privada para los niños, lejos de cámaras. Y un detalle clave, invitaciones extra. «Quiero que asistan», dijo Ciro al teléfono, «la evaluadora de anoche, el jardinero, Daniela y el fotógrafo. En mesa cercana, no atrás, cerca. Quiero ojos. Testigos presenciales, visibles, porque la verdad cuando se muestra con personas pesa más que cualquier comunicado». En la tarde, Estela apareció en casa como si nada. Vestida para la ceremonia, impecable, blanca como una mentira bien planchada. Caminó por el salón como dueña de todo.
«Qué lindo», dijo mirando a Julia con sonrisa limpia. «¿Te dejaron salir de la cocina?» Julia la miró sin bajar la cabeza. No respondió. Su silencio fue dignidad. Estela se acercó a Ciro, bajando la voz, íntima para la cámara imaginaria. «Hoy, en público, vas a escoger, o yo o tu reputación». Ciro no se movió. «Hoy», respondió, «vas a aprender la diferencia entre reputación y verdad». Estela soltó una risa suave, pero sus ojos se endurecieron. «La gente ama a los monstruos bien vestidos», susurró, «y odia a las niñeras que se creen madres». Ahí estaba su veneno, convertir el cuidado en usurpación. Cuando salieron hacia la gala, el cielo estaba naranja oscuro, como una herida cicatrizando. Luces, cámaras, alfombra, donantes. Todo brillaba. Todo parecía limpio. Pero tú y yo sabemos, la suciedad verdadera se esconde mejor en lugares caros. En el salón principal, música suave, copas tintineando, aplausos por donaciones. Estela saludaba como reina, besos al aire, sonrisa de porcelana. Julia entró por una puerta lateral, sencilla, con un vestido discreto prestado por una asistente de Ciro. No buscaba protagonismo. Solo estaba allí porque huir habría sido aceptar culpa. Sofía y Tomás llegaron después, con Ciro, y se quedaron en una sala contigua, supervisados. Tomás apretaba el pañuelo del girasol que Ciro le devolvió antes de entrar al escenario. El maestro de ceremonias anunció: «Unas palabras de nuestro fundador, Ciro Zaldívar». Aplausos. Flash. Estela sonrió más fuerte, lista para el show, creyendo que la narrativa era suya. Ciro subió al estrado, miró al público, y antes de hablar, su teléfono vibró una última vez. Mensaje de número desconocido. Si dices una palabra contra ella, hoy mismo perderás a tus hijos. El mensaje en la pantalla: si dices una palabra contra ella, hoy mismo perderás a tus hijos, no le cambió la cara a Ciro, pero sí le cambió el pulso a la sala, porque hay hombres que no tiemblan por miedo, tiemblan por contención. Respiró, una vez, y levantó la vista hacia el público como si nada hubiera pasado. Luces cálidas, copas brillando, sonrisas listas para aplaudir. Estela, en primera fila, perfecta, con esa calma de quien cree tener el final guardado en el bolso. Ciro tomó el micrófono. «Buenas noches», dijo. Su voz era suave, casi íntima. «Esta fundación nació para proteger lo frágil, lo que no tiene defensa. Y aquí te hablo a ti. ¿Cuántas veces viste a alguien poderoso usar palabras bonitas para hacer daño? ¿Cuántas veces el público aplaude sin saber qué hay detrás? Si tú no aplaudes a ciegas, comenta: yo miro». Ciro dio un paso. Su sombra se estiró sobre el escenario como un filo. «Hoy», continuó, «quiero hablar de algo incómodo, la transparencia, porque el bien no necesita esconderse». Estela cruzó las piernas, tranquila, pero su dedo golpeó la copa una vez. Un tic mínimo. El primer nervio. Desde una puerta lateral, el jefe de seguridad de Ciro hizo una seña rápida. «Los niños están bien». Ciro no lo miró directamente. Solo asintió apenas, como si respondiera a una idea. En la sala contigua, Sofía acomodaba servilletas en línea perfecta sobre una mesa baja. Orden para no llorar. Tomás se aferraba al pañuelo del girasol, arrugado, vivo. Julia los vigilaba con la espalda recta, como escudo humano en vestido prestado. Un empleado se acercó y susurró: «Intentaron entrar por el pasillo de servicio. Ya está bloqueado». Julia sintió el frío. Tomás levantó la cabeza. «¿Es ella?», preguntó. Julia no mintió. «No lo sé», dijo, «pero aquí nadie los toca». Volvemos al salón. Ciro bajó el tono, como si contara un secreto a 1000 personas. En las últimas horas, dijo, se difundió un comunicado. Se habló de protección, se habló de riesgos, y se señaló a una persona humilde sin darle voz. Murmullos, cabezas girando. Estela sonrió, pero ya no era sonrisa de reina, era sonrisa de supervivencia. Ciro levantó la mano. Silencio. Antes de seguir, dijo,
Quiero presentar a alguien. Los ojos buscaron a Estela. Ella se acomodó el cabello, lista para ser presentada como pareja impecable. Pero Ciro giró el gesto hacia el costado. Julia Campos. El aire se cortó. Julia se quedó quieta al fondo, como si el piso se hubiera vuelto agua. No quería escenario, no quería lástima, quería paz. Pero Ciro no la estaba exponiendo, la estaba devolviendo a la luz con dignidad. Estela se inclinó hacia un donante y murmuró algo, intentando sembrar la duda. El licenciado Rivas, entre la gente, apretó la mandíbula. Ciro continuó. Julia no está aquí para defenderse con palabras. Está aquí para que el respeto vuelva a ser la regla. Luego añadió más frío. Y porque yo no permitiré que se use a mis hijos como propaganda. Estela se levantó, sonrisa firme, voz dulce para la audiencia. Ciro, esto no es el lugar. Ciro no alzó la voz. Eso fue lo más aterrador. Sí lo es, respondió. Porque aquí hay testigos. Señaló discretamente una mesa cercana. Daniela Rivas se puso de pie temblando. El jardinero también, con la gorra en la mano. El fotógrafo se levantó lento, como quien carga culpa. La gente empezó a murmurar más fuerte. Celulares en alto. Estela tragó saliva. Ciro miró a todos y dijo la frase que cambió el peso del salón. En esta ceremonia, no solo se dona dinero, se dona confianza. Y yo voy a mostrarles por qué esa confianza fue atacada. Señaló al técnico de pantallas. Pongan el vídeo del pasillo, con fecha y hora. Las luces bajaron. El salón quedó en penumbra. En la pantalla apareció un fotograma congelado, un estacionamiento, una silueta elegante, un sobre blanco con sello dorado. Estela dio un paso hacia el escenario, rápida, y justo cuando el vídeo iba a reproducirse, la pantalla parpadeó, negro, como si alguien hubiera cortado la verdad a tijeretazos. La pantalla parpadeó, negro. Hubo un murmullo que se volvió ola, ese oh colectivo del público cuando algo se rompe en vivo. Y en esa oscuridad, Estela recuperó el aire como quien ve abrirse una puerta de escape. «¿Ven?», dijo sonriendo hacia los donantes como si fuera un accidente inocente. «Este tipo de escándalos son peligrosos, manipulan, confunden. Ciro, por favor». Su voz era miel, pero su mirada, si la atrapabas un segundo, era depredadora. «Córtalo, ahora, o te destruyo». Ciro no se movió. El micrófono en su mano parecía parte de su cuerpo, y su calma era un cuchillo apoyado sobre la mesa sin todavía cortar. Le habló al público con una serenidad casi íntima. Cuando la verdad incomoda, a veces la apagan. Algunos rieron nerviosos, otros se miraron, celulares alzados. El salón ya no era una gala, era un juicio emocional. Detrás del escenario, el técnico sudaba, golpeando teclas. El jefe de seguridad de Ciro se acercó a Ciro sin invadir cámara y susurró. Intentaron entrar al cuarto de control. Tenemos a un hombre retenido, no es personal del evento. Estela no escuchó las palabras, pero vio el movimiento, y eso bastó para que cambiara de plan. Se dirigió al público, teatral, impecable. Yo también tengo algo que mostrar. Algo que nadie ha querido ver. Le hizo una seña al licenciado Rivas. Él levantó el teléfono como si fuera antorcha. Un informe, anunció Estela, de bienestar infantil, y mensajes, pruebas de que Julia cruzó límites. Julia sintió que el piso se hundía. No por culpa, por miedo al mecanismo. La mentira empaquetada en documento. Sofía y Tomás no estaban allí, pero el nombre niños flotaba como cadena. Ciro bajó el micrófono un segundo, miró hacia donde estaba Julia. Ella lo miró de vuelta. No pedía rescate, solo pedía no ser aplastada. Si tú has sentido esa mirada, esa de yo no hice nada, pero igual me acusan, comenta, te creo, porque creer es el primer escudo contra la vergüenza. Ciro levantó el micrófono otra vez. Antes de cualquier informe, dijo, quiero que sepan algo. Todo lo que verán hoy está respaldado por testigos presenciales.
Personas que vieron, personas que firmaron, personas que no ganan nada con hablar, excepto recuperar su dignidad. Estela frunció el ceño, casi imperceptible, porque su arma era el papel, la de Ciro era la gente. El fotógrafo dio un paso adelante mirando al público. «Yo trabajé con Estela en cenas privadas», dijo voz temblorosa, «y puedo afirmar que ella pedía fotos después de humillar a empleados, como si la sonrisa borrara lo que acababa de hacer». Daniela alzó la mano, más firme ahora. «A mí me acusaron de robo con un objeto plantado, igual que a Julia». El jardinero tragó saliva. «Yo vi el sobre, lo vi con mis propios ojos». La palabra ojos corrió por el salón como chispa. Los donantes empezaron a susurrar nombres. La reputación de Estela, esa estatua de mármol, empezaba a agrietarse con algo más fuerte que martillos. Voces. Pero Estela se lanzó a lo último que le quedaba, el golpe sentimental. «Ciro», dijo, y su voz se quebró a propósito. «¿De verdad vas a hacer esto delante de todos? Piensa en Sofía, en Tomás. ¿Qué clase de padre expone su hogar así?» Ciro la miró como si por fin la viera completa. «El tipo de padre que no permite que llorar sea un delito», respondió. Y entonces hizo el giro final de la trampa. «Apagaron el vídeo principal», dijo al público. «Bien, no importa». Sacó del bolsillo interno un pequeño dispositivo, una memoria sellada. La levantó para que todos la vieran. «Tengo copia, 3 copias. Y además», señaló a un hombre en el costado del escenario, su abogado, en videollamada proyectada en una pantalla lateral que aún funcionaba. «Esta evidencia», dijo Ciro, «ya fue entregada al juzgado hace horas, con registros de integridad. Lo que pase aquí no puede borrarla». Estela abrió los ojos. Por primera vez su máscara se cayó un poco, porque entendió que no estaba peleando por una pantalla. Estaba perdiendo control del relato oficial. En ese instante el jefe de seguridad regresó y le susurró a Ciro algo que le tensó la mandíbula apenas. «Señor, el hombre retenido dice que Estela le pagó para cortar el sistema. Y quiere hablar, pero solo si es aquí, ahora, con todos mirando». El salón contuvo el aire. Ciro miró a Estela, luego al público, luego a la cámara de los celulares, y dijo despacio, como quien abre la puerta final: «Tráiganlo». Lo trajeron por el costado del escenario, agarrado del brazo, sin violencia pero sin opción. Un hombre joven, sudado, con la mirada saltando como una rata acorralada. En sus manos temblaba un teléfono, y en esa pantalla, créeme, estaba el final de la máscara de Estela. El salón quedó en un silencio espeso, el tipo de silencio que se escucha en los dientes. Copas quietas, flash detenido. Y Estela, blanca por primera vez, clavada en su asiento como si el lujo se hubiera convertido en piedra. Ciro no lo humilló, solo lo colocó bajo la luz. «Dilo», pidió con esa voz baja que no amenaza, exige. El hombre tragó saliva. «Me pagaron», soltó rápido, como si escupiera algo que lo estaba quemando. «Para cortar el sistema, para que el vídeo no saliera. Me dijeron que era para evitar un escándalo». Los murmullos se encendieron como fósforos. «¿Quién te pagó?», insistió Ciro. El hombre miró hacia Estela, y ese gesto, ese segundo, fue la confesión antes de las palabras. «Ella», dijo, «Estela Navarro». Estela se levantó de golpe, sonrisa rota, voz alta para el público. «¡Mentira! ¡Esto es un montaje!». Ciro levantó una mano y el técnico activó la pantalla lateral. No el vídeo grande, un audio. La voz de Estela, limpia, cercana, sin eco, salió por los altavoces. «Córtalo cuando él lo ponga, y si preguntan, dices que fue una falla». Un gemido colectivo. Alguien dejó caer una cuchara. Sonó como campana. Si alguna vez esperaste ver caer una mentira en público, comenta «se acabó». Porque esto es lo que pasa cuando la verdad deja de pedir permiso. Estela intentó reír, pero ya no había aire para su teatro. El licenciado Rivas dio un paso atrás, midiendo el costo de seguir pegado a ella. Los donantes se miraron entre sí como si de repente el perfume oliera a humo. Ciro no gritó, no insultó,
Solo abrió el dossier final con precisión quirúrgica. El vídeo del estacionamiento con fecha y hora, mostrando el sobre de sello dorado pasando de mano en mano. El registro de accesos autorizados por Estela. Los testimonios firmados de Daniela, el jardinero y el fotógrafo. El mensaje anónimo a Julia. La nota: no te encariñes, la casa no es tuya. Y como última puntada, la evaluadora de bienestar infantil se puso de pie con la cara seria. Con lo visto y escuchado, reportaré manipulación y uso indebido de un proceso de protección. Eso fue el golpe que Estela no podía comprar. El sistema mirándola a ella. La seguridad del evento se acercó. Estela intentó sostener la dignidad con uñas de porcelana. «Ciro», dijo bajando la voz, veneno puro. «Vas a destruir tu nombre por una niñera». Ciro la miró sin odio, con cansancio moral. «Mi nombre», respondió, «no vale más que la infancia de mis hijos». Entonces ocurrió lo más simple y lo más definitivo. El público dejó de sonreírle. La gente se apartó. Nadie quiso tocarla. Nadie quiso sacarse fotos con ella. Nadie quiso sostener su máscara. Estela se encogió en medio del brillo, de pronto sola, como una estatua sin pedestal. Julia, al fondo, no celebró. Respiró, como quien vuelve a la superficie después de casi ahogarse. Ciro bajó del escenario y caminó hacia ella. Cada paso era una disculpa que todavía no se atrevía a decir en voz alta. Cuando estuvo frente a Julia, miró el pañuelo del girasol asomando de su mano, arrugado, cálido, real. «Perdón», dijo al fin. Una palabra, pero llena de años de ausencia. Por no ver, por dejar que el silencio comprara mi casa. Julia tragó saliva. Sus ojos brillaron, humanos. «Lo importante», respondió, «es que hoy sí vio». En la sala contigua, Sofía y Tomás entraron despacio, atraídos por el murmullo que ya no era amenaza, sino liberación. Tomás corrió hacia Julia y le devolvió el pañuelo del girasol como si le devolviera el sol. Sofía se acercó a Ciro y por primera vez apoyó la cabeza en su brazo sin pedir permiso. Un gesto pequeño, un mundo entero. Más tarde, cuando el salón se vació y las luces se apagaron, Ciro tomó una decisión sin espectáculo. Julia se quedaría, con contrato digno, protección real y la autoridad para decir no sin miedo. Y los niños, por fin, podrían llorar sin que eso fuera peligroso. Semanas después, en la casa, el mármol seguía siendo mármol, pero ya no mandaba. Mandaban las risas. Mandaba el olor a galletas. Mandaba el desorden sano de Tomás y la calma menos rígida de Sofía, que aprendió algo nuevo. El control no es seguridad. La seguridad es amor con límites. En la cocina, Julia cosió el pañuelo del girasol para reforzarlo. Tomás lo miró y sonrió. «Así dura», dijo. «Y ahí está la moraleja, amigo mío. Hay gente que usa la luz para quemarte. Y hay gente que usa la luz para mostrar la verdad. Si tú eliges lo segundo, ya eres parte de la justicia. Porque al final, lo que salvó a esa casa no fue el dinero de Ciro. Fue una lágrima que no se limpió, hasta que estuvo a salvo».